Prosiguiendo en consecuencia con nuestro orden del día, se pone en consideración el proyecto de resolución sobre los últimos acontecimientos en Venezuela. México tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, el Gobierno de México ha seguido con profunda preocupación el deterioro de la situación política, social, económica y humanitaria que vive Venezuela. A lo largo de los últimos meses hemos actuado por la vía diplomática y exclusivamente por la vía diplomática, tanto de manera individual como de manera conjunta con otros países del hemisferio, para alentar a los venezolanos por la vía diplomática y a los venezolanos solamente a encontrar una solución pacífica, democrática e institucional a la crisis. Nuestra posición está sustentada en valores y principios básicos consagrados en nuestra Constitución, en la Carta de Naciones Unidas y en la Carta de Bogotá, la Carta Democrática también. Y hablo del respeto a la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias, pero también la defensa y promoción de los derechos humanos y la democracia. Por ello, tanto dentro como fuera de nuestra organización, México ha sido uno de los países que más activamente ha buscado impulsar la negociación política y construir consensos para contribuir a una salida negociada a la difícil situación que viven los hermanos venezolanos. Vale recordar que en este mismo Consejo, el 1 de junio de 2016, logramos aprobar por consenso una resolución respaldando en su momento los primeros esfuerzos por acercar al gobierno de Venezuela y a la oposición. Asimismo, como es de todos conocimiento, mi país acompañó de cerca, comprometido, convencido el proceso de diálogo impulsado más recientemente por el gobierno de la República Dominicana y que lamentablemente fue suspendido indefinidamente. Dicho proceso de diálogo, como es sabido, fracasó debido al anuncio del gobierno venezolano de adelantar las elecciones presidenciales que originalmente estaban previstas para fin de este año, siendo este uno de los temas más importantes que justamente estaba siendo negociado en Santo Domingo. La vía electoral es el mejor camino para que los venezolanos resuelvan sus diferencias políticas, pero para ello se requiere un proceso electoral que brinde las garantías necesarias, que den certidumbre y transparencia, que incluya a todas las fuerzas políticas y a todos los individuos, y permita la participación más amplia posible del electorado venezolano, lo que necesariamente requiere de un margen de tiempo adecuado para su preparación y convocatoria. En otras palabras, bajo estándares internacionales. Por otra parte, México ve con suma preocupación el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Venezuela, presentado el pasado 12 de febrero, que da cuenta de la gravísima crisis política, económica, social y humanitaria que vive el pueblo de Venezuela, así como por la falta de separación e independencia de los poderes del Estado y las restricciones arbitrarias en contra de actores políticos a quienes se les encarcela, inhabilita o restringe incluso el derecho a salir del país. Señor presidente, el Gobierno de México ha sido enfático en señalar que la construcción de una solución negociada a esta crisis debe de venir de los propios venezolanos, pero también consideramos que la comunidad internacional y en particular la comunidad hemisférica tienen una responsabilidad y tienen la responsabilidad de actuar en el marco de los compromisos e instrumentos que hemos suscrito todos los Estados miembros de la OEA. La OEA ha permanecido callada ante la lastimosa realidad en Venezuela
por demasiado tiempo. Y como dije antes, silencio es complicidad. Todos los miembros de la OEA asumimos un compromiso inequívoco con los valores democráticos y la obligación de defender y proteger la democracia representativa en el hemisferio. Por ello, mi país, conjuntamente con otras 6 delegaciones, quiero para el registro, señalar que Chile se ha incorporado a la lista. Hemos solicitado la convocatoria de esta sesión extraordinaria para presentar y someter a consideración este proyecto de resolución. El proyecto de resolución es resultado de consultas muy amplias. Es claro, directo, corto, objetivo y enfocado a una sola cuestión. Es respetuoso y sobre todo constructivo. Evita condenar para limitarse a exhortar, a reconsiderar, a corregir el rumbo para lo que hay tiempo. El proyecto de resolución tendrá que ser enmendado oralmente y quisiera llamar la atención de los distinguidos delegados en el párrafo operativo 1, primera línea. Les agradeceré borrar la palabra prematura o premature en English. Esto se debe considerar como una revisión oral. Reitero, señor presidente, dicho lo anterior, una vez más, que México continuará comprometido e involucrado en la región y con Venezuela exclusivamente por la vía diplomática y con absoluto respeto a la soberanía del pueblo venezolano. Nuestro país siempre estará listo para contribuir a la solución pacífica y democrática de los conflictos en la región. Ha llegado el momento de que todos, incluido Venezuela, hagan lo correcto. Invitamos, por tanto, a los miembros del Consejo Permanente a adoptar esta resolución por aclamación. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor embajador de México. Tiene la palabra el señor representante permanente de Bolivia, embajador Pari, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Hemos visto que no hay tal aclamación que se esperaba en esta sala. Sin embargo, presidente, el representante permanente de México ha hecho la presentación ha propuesto a este Consejo Permanente un proyecto de resolución para su consideración. Por tanto, pediría que esta proposición que se está haciendo de una resolución se someta a votación antes de que se entre al análisis de la misma resolución. Por lo tanto, esta delegación considera que la proposición que se está presentando en este segundo punto del orden del día de hoy no cumple con los tiempos establecidos en el reglamento. Por tanto, solicitaría que la proposición presentada por el embajador de México, la misma que incluso ha tenido unos ajustes de última hora, pueda ser votada antes de su análisis. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor embajador Pari, por sus palabras. ¿Venezuela tiene el uso de la palabra? Muchas gracias, señor presidente. Simplemente para apoyar la proposición del embajador de Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor St. Vincent. Thank you, Chair. The delegation of St. Vincent and the Grenadines would like to support the proposal made by Bolivia to give us time to consider. Señor representante de México, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Hemos visto los múltiples intentos por imponer desorden en esta sesión. Yo ya hice la presentación formal de la resolución y lo que corresponde es proceder a su adopción. Pero dado que insisten,
los distinguidos representantes, quisiera recordar a los representantes que el artículo 8 del reglamento le da facultades para tomar decisiones de procedimiento. Usted ha tomado, la verdad es que ya perdí la cuenta, casi una docena de decisiones que continúan siendo cuestionadas, pero no apeladas. El tema que Bolivia ha vuelto a poner en la mesa, usted ya lo decidió. Entonces, la única opción que le queda a Bolivia es apelar a esa decisión, para lo cual requiere 2/3 partes de acuerdo al artículo 57. De otra manera, señor presidente, hay que proceder conforme usted lo ha establecido. Estábamos en la consideración y corresponde adoptar la resolución. Muchas gracias.